Dais Irae, mi libro favorito, ¿vale? Es que lo quería meter. Sé que a lo mejor, comentamos fuera de cámaras, que a lo mejor no ha sido el de otras personas, por el tema que mezclas mucho el tema del conflicto yugoslavo y tal, a lo mejor hay gente que no le ha gustado perderse en eso. A mí es lo que más me ha encantado, lo de las dosis de realidad. ¿Cómo te has nutrido para formarte en el tema del conflicto yugoslavo? En este caso, yo soy licenciado en Geografía e Historia, con lo cual yo era un conflicto que ya tenía muy en la cabeza cuando lo escribí. Este libro lo escribí entre el año 13-14, y recuerdo que la guerra de los Balcanes sí que quedó muy marcado, porque durante esos años fue el primer conflicto bélico que vivimos en directo, porque ya estaban los medios de los reporteros de guerra, las televisiones, para cubrir ese conflicto en directo, y recuerdo a un Pérez Reverte, por ejemplo, de reportero de guerra, cubriendo el conflicto en Croacia, ¿no? Desde Mostar, y todo eso sí que se me quedó muy marcado, y yo ya había leído mucho sobre la guerra de los Balcanes, ¿no? Es una zona que a mí me interesaba mucho, porque se ha conocido siempre como el avispero de Europa. Ahí empezó, en Sarajevo empezó la Primera Guerra Mundial con el asesinato del duque Francisco Fernando. Había muchos ingredientes ahí que hacían de esa zona una zona muy interesante para mí, y lo que hice fue leer sobre el conflicto, y sobre todo leer desde distintas ópticas, porque el problema que nos ha llegado siempre sobre la guerra de los Balcanes en el mundo occidental, en la Europa occidental, es que venía la información muy sesgada, en la cual se nos vendió que los malos eran los serbios, los grandes héroes de aquel conflicto eran los croatas, y pobrecitos los bosnios, ¿no? Que fueron masacrados por unos y otros, cuando en realidad las tres etnias fueron unos hijos de la gran puta entre ellos, y no hay ninguno, ni siquiera los bosnios. Los bosnios cometieron atrocidades gigantes en la zona montañosa de Serbia, sobre todo contra los serbios, en donde decapitaban mujeres y niños y ancianos, y seguían ritos musulmanes de violencia terrible, pero que todo aquello no trascendió en nuestro país. Lo que trascendió fue que los serbios aliados y rusófilos históricamente eran enemigos de la Europa occidental, ¿no? Y que si eras una persona de bien tenías que estar con los croatas a muerte, ¿no? Porque los croatas nos compraban armas a nosotros, y siempre han sido más germanófilos que rusófilos, ¿no? Entonces, a mí eso me cabreó bastante, descubrir que la realidad tenía muy poco que ver con eso, que los únicos que estaban legitimados para agarrar las armas eran los serbios, porque estaban defendiendo su Yugoslavia, según la Constitución, que firmaron todos los países integrantes de lo que se conformó un Estado fallido, como fue Yugoslavia. Los únicos que estaban legitimados para coger las armas eran los serbios, ¿no? En aquel momento serbios y montenegrinos, porque no había diferencia, ¿no? Serbia y Montenegro se mantuvo como un solo Estado. Pero nosotros, como digo, nos vendieron otra cosa, y yo quería ofrecer una óptica diferente, y ahí está el personaje de Armando Lopategui, Carapocha, que es un personaje que pertenece al KGB, que como Serbia se nutría de el BIE, los servicios secretos serbios, se nutría del KGB para formarlos, ayudarlos en todo lo que tenía que ver con inteligencia militar, espionaje y contraespionaje. Ahí está el personaje de Carapocha, para ofrecer una visión diferente, una visión que se acerca mucho más a la realidad que la que nos ofrecieron en su día. ¿Por qué? Porque no hay ni uno bueno. Todos tienen sus propios intereses. Y es verdad que los serbios, en Milosevic, el supremacismo serbio, les hizo recorrer un camino de violencia espantoso,
y había grandes malnacidos allí como Mladic, que ordenó masacres, nunca tan grandes y tan ponderadas como lo de Srebrenica, ¿no? Srebrenica, que nos vendieron que hay 8.000 y realmente no hubo tantos muertos, y muchos de los muertos que había es porque se desenterraron fosas comunes de serbios que habían fallecido allí, no eran musulmanes, ¿no? Pero o sea, realmente no fueron tantos, dices. No, como mucho. Pero interesaba, ¿no? Como mucho se piensa que están entre 4 y 5.000, no esos 9.000, entre 9.000 y 10.000 que nos contaron. Y luego es que había fosas comunes muy anteriores de matanzas que se hicieron por parte, al final de la Segunda Guerra Mundial, de partisanos que murieron a manos de los nazis, que mataron a mucha población, porque los partisanos serbios y croatas, prácticamente todos, en su mayoría eran serbios, porque estaban apoyados por los rusos, por el Ejército Rojo, lucharon contra los nazis y les causaron muchísimas bajas a los nazis. Fue una gran pesadilla Yugoslavia para el ejército alemán. Y los alemanes cometieron atrocidades contra la población civil. Esas fosas comunes, cuando fueron desenterradas, a muy pocos les importó que fueran muertos de hacía 30 o 40 años antes, para sumar a una cifra que en realidad no era esa. Pero bueno, no nos ha llegado eso ni nos va a llegar. En cualquier caso, tu capacidad, que es a mí lo que me fascinaba, para mezclar esas dosis de realidad con la ficción, ¿cómo incorporas al personaje real de Ratko Mladic, los escorpiones, bueno, pues todo lo que comentas? Es que, insisto, esa capacidad, para mí, forma parte de tu estilo. Yo es lo que más marcaría, a mí es lo que más me gusta, insisto. Sí, pero tiene mucho que ver con lo que te contaba antes de ser muy fiel en lo criminológico y en todo lo que tiene que ver con las ciencias forenses, y es acercar la realidad o poner esas capas de realidad para confundir al lector. Si incorporas personajes como Mladic o como los Tigres de Arcán, y aparecen en la novela y tienen determinada relevancia, al final al lector le haces dudar si es una historia real, es una historia de ficción. Vamos al momento actual, guerra de Ucrania, que también, como decías antes, que cuando has dicho nos llega la información que ellos quieren sesgada, pues aquí un poquito ocurre lo mismo. Bueno, en general en todo el mundo ocurre lo mismo con la prensa, ¿no? ¿Crees que una guerra como la que estamos viviendo, que parece que es interminable, te podría servir en algún momento como base de inspiración para alguna de tus novelas? Podría ser, claro. Cualquier conflicto bélico. ¿Sabes lo que pasa con los conflictos bélicos? Que a veces albergan muchos asesinos en serie que están legitimados a cometer crímenes auspiciados por su bandera, ¿no? Y esto ha ocurrido siempre. Siempre. Suelen ser mandos militares de un estatus determinado, ¿no? que digamos que tapa su sed de sangre de esa forma, ¿no? Pero claro, en ese conflicto se están produciendo barbaridades, igual que ocurren en otros conflictos. Ahora tenemos una ofensiva ucraniana en el Kursk que veremos dónde llega y qué implicaciones tiene, porque supongo que a Putin le está socavando muchísimo la confianza que tiene dentro del alto mando militar, el hecho de que, y de la población también, el hecho de que la guerra se haya trasladado al territorio ruso. Supongo que esta no la vio venir. Está claro. Esta no la vio venir. Pero claro, todo lo que ha ocurrido con el encoger de hombros de la comunidad internacional y que haya una guerra desde hace 2 años parece que no tiene fin. En un territorio que está a 2 horas y media de Madrid en vuelo, y que toda la comunidad internacional pues se encoja así de hombros y lo único que hagamos sea pues enviar armas, no sé, a mí me resulta un poco desesperante. Por otra parte, pierdo mucho el interés, porque yo he seguido muy de cerca ese conflicto, pero luego
pierdo el interés en la medida en la que las noticias que nos llegan de allí ya ves que está siendo súper manipulada la información, que no hay forma de saber realmente qué es lo que está ocurriendo, porque no nos llega y no tienes esas fuentes de información reales sobre el terreno. Pero vamos, yo estoy seguro que no estamos viendo más que el pico del iceberg y que pasados los años empezaremos a ver qué cojones ha pasado en todo ese este ucraniano, todo lo que han hecho los rusos, lo que han hecho los ucranianos también, lo que estamos haciendo los europeos, en fin, ya veremos. Si atendemos a tu libro Quimera, donde expones un paisaje apocalíptico, ¿te has sentido preocupado en algún momento con esta guerra de Ucrania? Porque de algún modo es como que estás haciendo una especie de predicción de lo que puede llegar a pasar. Sí. ¿Te has sentido preocupado? Sí, ahora mismo, digo. Sí, sobre todo al principio, en cualquier conflicto bélico, los principios son muy importantes porque marcan las normas del juego, ¿no? Luego puede haber una involución de la escalada bélica, ¿no? Pero saber hasta dónde va a llegar la escalada bélica es importante. En el principio de la guerra de Ucrania corríamos el riesgo de que se alcanzara el territorio europeo, Polonia, en Rumanía, esos países que son limítrofes con Ucrania, que hacen frontera y que hubieran obligado a la intervención de la OTAN contra, yo creo que todas esas semanas en las que cabía esa posibilidad y cuando estaban entrando, cuando parecía que iban a tomar Kiev en 24 horas o 48 horas el ejército ruso, y no fue así. Todo eso sí me llegó a preocupar por el hecho de no saber dónde estaba el límite de esa escalada bélica. Ahora yo creo que ya lo sabemos, porque hay, digamos, muchísimo desgaste por parte de los dos contendientes, y yo creo que la pelea al final se va a limitar en mantener o no los territorios de Donbass por parte del ejército ruso. Sí. Crimea, desde luego, la península de Crimea, que eso es innegociable, pero es que nunca sabemos por dónde puede seguir el conflicto. Ahora nos ha sorprendido con esa ofensiva, que yo creo que no va a llegar mucho más allá de lo que ha llegado ya en territorio ruso, en la zona del Kursk. Veremos.